Buen día, compañeros. Mi nombre es Adriana Lisset y les voy a presentar el tema de errores en cirugía y sus implicaciones legales. A manera de generalidades, tenemos estos dos principales conceptos, que es el error técnico, el cual hace referencia a la falla de una acción planeada para ser completada como fue prometida y que fue ejecutada en forma defectuosa. Es importante mencionar que el error técnico es la mayor causa de eventos adversos quirúrgicos prevenibles y el error de planeación, que este es el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo. Es importante mencionar que generalmente este tipo de errores son consecuencias predecibles de una serie de acciones y factores que abarcan el proceso diagnóstico y tratamiento de un sistema de salud. Eh, a diferencia de una complicación o de un evento adverso, el error es prevenible a través del conocimiento médico actual y en México se ha documentado una mala práctica en más del 50% de las demandas legales en México. Además, según datos de la CONAMED, las especialidades quirúrgicas son aquellas que tienen el mayor número de quejas. A lo largo de la historia, el error quirúrgico, pues se ha investigado. Uno de los principales autores fue Ernest Gottman, quien investigó sobre las causas de muerte no esperadas en el postoperatorio y presentó una clasificación de los errores en cirugía causados por falta de conocimiento técnico o habilidades, por falta de juicio quirúrgico, cuidados o un equipo y también por falta de habilidad en el diagnóstico. A su vez, propuso que sociedades quirúrgicas deberían exigir a los cirujanos un seguimiento de los resultados de sus propios casos a fin de conocer estadísticas y competencias. Ahora, actualmente se dice que hay seis factores principales como causa de complicaciones y errores en cirugía. Uno de ellos es la organización. Sin un personal y sin un equipo adecuado, sin una programación y tiempo del procedimiento igual de manera correcta, y también incluso aquí puede influir la sustitución de miembros usuales por miembros nuevos. Algunos factores situacionales incluyen distractores, interrupciones, condiciones físicas, el diseño del equipo, que pueden reflejar una falta de control por el cirujano, ya sea por desconocimiento o por falta de liderazgo. En cuanto al equipo de trabajo, también una inadecuada comunicación y confianza, y justamente también depende de las habilidades para manejar eventos inesperados. Otro aspecto son aquellos factores humanos individuales que incluyen la agilidad mental, habilidades técnicas, fatiga y una curva de aprendizaje prolongada, así como también decisiones equívocas en la elección profesional que pueden reflejar un mal desempeño laboral. En cuanto a la rutina, pueden influir una falta de protocolos de manejo claros, una poca disponibilidad de información segura y omisión de pasos claves en las cirugías, así como también la responsabilidad del profesional de la salud por mantenerse actualizado con aquellas intervenciones o con aquellas técnicas que basadas en la evidencia actual, pues demuestren mejores beneficios para el paciente, y factores propios del paciente son obesidad, variantes anatómicas, severidad de la enfermedad y comorbilidad. Ahora, hay ciertos eventos quirúrgicos que no deberían suceder, que son considerados como errores, y estos son identificables y potencialmente prevenibles. Siendo estos principales, es una cirugía realizada en una región corporal incorrecta, una cirugía realizada en un paciente incorrecto, un procedimiento quirúrgico incorrecto realizado en un paciente,
una retención accidental de objetos extraños en el paciente y también la muerte transoperatoria o postoperatoria inmediata en un paciente que haya tenido una clasificación de ASA de 1. Ahora, uno de ellos es la retención del material quirúrgico, que este se define como cualquier objeto de uso quirúrgico que se descubre en el interior de un paciente una vez que ya ha salido del quirófano y que hace imprescindible una segunda operación para retirarlo. Algunos factores de riesgo son una cirugía de urgencia, cambios en la cirugía no planificados, pacientes con un índice de masa corporal elevados, participación de varios cirujanos, múltiples procedimientos realizados en un mismo paciente, que haya varios equipos de enfermeras y que el procedimiento duró y abarcó múltiples cambios de turnos que obviamente pueden dificultar el conteo adecuado de gasas y de material y obviamente van a predisponer a que haya una retención. Las más frecuentes instrumentos son eh, compresas en abdomen, instrumental y agujas. En cuanto a un instrumento retenido, puede manifestarse con dolor en el sitio operado o sensación de plétora después de un procedimiento. Una compresa se puede manifestar con una tumoración y dolor abdominal, agujas con perforación intestinal, perforación de vasos, dolor pélvico crónico e irritación ocular, y pueden tener algunas complicaciones como abscesos, erosiones a través de la piel, fístulas, obstrucción de asas intestinales, hematuria y aparición de una tumoración nueva. El manejo, por ejemplo, si se identifica en una etapa aguda, se debe retirar, pero ocasionalmente su retiro puede causar más lesión que el mismo objeto. Entonces, todo esto se tiene que evaluar individualmente y toda compresa que se detecte siempre debe retirarse. Aquí es importante mencionar que un paso importante para prevenir esto es que el material y el instrumental, por ejemplo, las compresas tienen un marcador radiográfico que sirve para identificarse mediante, pues valga la redundancia, métodos radiográficos. Entonces, no se deben de usar aquellas compresas que no tengan este marcador. Que las permite identificar en caso de algún error por retención. Otro error es la cirugía en un sitio equivocado, que este se refiere a cualquier procedimiento quirúrgico realizado en el paciente incorrecto, en la parte corporal incorrecta, en el lado incorrecto del cuerpo o en un sitio anatómico identificado de forma correcta, pero en una ubicación equivocada. Debido a que no hay una definición estándar, no siempre es notificada y la principal causa son errores en la comunicación. Algunos factores de riesgo son similares al anterior, pero en este se añadiría pues una anatomía anómala del paciente y también una valoración preoperatoria incompleta, que obviamente van a condicionar a un error en la realización de la cirugía o selección del paciente. En las especialidades que se da con más frecuencia es en ortopedia, cirugía general, neurocirugía, urología, cirugía maxilofacial, cirugía cardiovascular, otorrino y oftalmo. Las más afectadas son extremidades simétricas, como las extremidades inferiores, cabeza y cuello, región genital, urinaria, pélvica e inguinal. Y aquí, pues, un aspecto que puede prevenir es el marcado del sitio anatómico que se va a someter al procedimiento quirúrgico. Ahora, debido a todos estos errores, surge también este concepto que es la seguridad del paciente y se refiere a todo acto que pretende evitar, prevenir o minimizar el resultado adverso o detener la lesión que se presenta en el proceso de atención
y es una ciencia que respalda el uso de la medicina basada en evidencias. Justamente por ello surge este protocolo universal para la prevención de equivocaciones que se basa en verificar la identidad del paciente, hacer una marca en el sitio quirúrgico, utilizar un proceso de verificación antes de la cirugía, confirmar la disponibilidad de documentos y estudios antes de iniciar el procedimiento y también un tiempo fuera antes de la cirugía en el que el equipo pueda confirmar que el paciente, el procedimiento y el sitio son correctos. Ahora, la regulación de la práctica médica se basa o se está regulada por dos factores que son los inherentes al individuo y los externos de la sociedad. Algunos, algunos documentos que rigen la práctica médica en nuestro país son principalmente estos, que es la Ley General de Salud, artículo 51, el Código Civil, artículo 2615, la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en cuanto a cuatro valores éticos fundamentales del profesional de la salud, es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Entonces, eh, ahora otro concepto que es la mala práctica se usa para indicar una mala gestión por acción u omisión en la prescripción de, de medicación o en una manipulación en el cuerpo, en el paciente, o sea, una operación de cara a reclamar la responsabilidad de los médicos en los problemas que hayan podido derivar. Entonces, funcionalmente se refiere a toda aquella situación que provoque daño en el cuerpo o salud de la persona, sea total o parcial, limitado en tiempo o permanente, como consecuencia de actuar u omitir con imprudencia, negligencia o impericia durante un evento de atención médica o incluso por inobservancia de reglamentos o deberes a su cargo. Entonces, una mala práctica, pues, puede ser el origen de algunas de las causas más frecuentes de demandas en cirugía, como por ejemplo una lesión nerviosa por posición, una lesión del colédoco, errores o retrasos en diagnósticos, tratamientos o tratamientos equivocados, una documentación inadecuada, indicaciones quirúrgicas inapropiadas y decisión de no solicitar la valoración de un especialista. Es importante mencionar que estas causas frecuentes de demandas en cirugía, pues obviamente se someten a un proceso de juicio en el cual se puede determinar si sí o no está demostrado el hecho de mala práctica. Ahora, en cuanto a implicaciones civiles y legales que pueden conllevar asuntos de mala práctica, es que, por ejemplo, que el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo sea responsable por daños y perjuicios que se ocasionen al paciente derivados de un ejercicio negligente, imprudente o imperito, y que es responsable por daños derivados por no haber dispuesto o brindado los medios que habrían evitado que ellos se produjeran y también que el profesional de la medicina estará obligado a reparar los daños, incluyendo daños morales causados al enfermo por su actuar negligente, imprudente o imperito, y también a pagar por aquellos perjuicios e inclusive una indemnización al paciente. Ahora, algunas implicaciones legales de mala praxis son estos principales delitos que con mayor frecuencia son asociados a una mala práctica quirúrgica, como pueden ser delitos contra la vida, contra la integridad corporal y dignidad, delitos en el ejercicio de la profesión como práctica indebida, negación y abandono. Sin embargo, nos vamos a centrar en estos principalmente, que es el delito por homicidio, a quien prive de la vida a otro, se impondrán de 8 a 20 años de prisión, según el artículo 123, una lesión mortal cuando la muerte se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano, consecuencias inmediatas o alguna complicación inevitable por la misma lesión.
El delito por omisión va a valorarse de acuerdo al grado de, de daño que cause esa lesión, como por ejemplo de 3 a 5 años de prisión cuando disminuya una facultad o el normal funcionamiento de un órgano o miembro, o incluso de 3 a 8 años cuando ponga en peligro la vida. Y otro es la práctica indebida del servicio médico, que dice que de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa al médico que realice una operación quirúrgica innecesaria, simule la práctica de una intervención quirúrgica o que sin autorización del paciente o de la persona realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital, según el artículo 323. Entonces, estos son algunos de los delitos que son implicados en la práctica quirúrgica. Pero para ello, pues es importante tratar de prevenir y apegarnos a los protocolos de seguridad que ya mencionamos. Y finalmente, estas son las bibliografías que consulté. Gracias.